Hablemos entonces ahora de el proceso de desarrollo de un score, ¿sí? Sobre todo vamos a hablar de las etapas, em, algunas de estas etapas previas a la estimación, ¿sí? Y bueno, del análisis de multicorrelación, ¿sí? Antes de evaluar de cómo, perdón, de hablar cómo vamos a evaluar el modelo, ¿sí? O cómo vamos a validarlo. Em, Este es un esquema, digamos, de vuelta de las distintas etapas de desarrollo Core. A ver, es un esquema que les propongo yo, no lo tomen al pie de la letra, si puede haber alguna etapa adicional que se quiera agregar, o una que les parezca superflua y se quiera quitar, ¿sí? Em, pero básicamente uno empieza por la preparación de los datos o la extracción de los datos digamos, que va a utilizar de algún, puede ser un data warehouse, información pública, ¿sí? Con esa información, en general, uno no lo utiliza de manera cruda, ¿sí? Sino que tiene que crear variables, tiene que crear la marca de performance de la que hablamos antes, ¿sí? Cuando una persona supera los 90 días de atraso, ¿sí? Perdón, todavía no lo hemos hablado, disculpen, sí, lo hablaremos en breve, sí, pero, por ejemplo, digamos, la variable objetivo, sí, la variable dicotómica que uno quiere predecir, eso quiero decir. Em, Y obviamente también las variables predictivas, ¿no? Que en general de vuelta no va a ser la información cruda que yo extraiga, sino que por ahí tengo información de qué saldo, qué nivel de deuda tiene la persona utilizado en la tarjeta, cuál es su límite crediticio en la tarjeta, y bueno, y con eso se puede construir, por ejemplo, se puede calcular el cociente entre los dos, que sería el porcentaje o proporción de utilización del límite, ¿sí? Entonces, en general vamos a crear variables predictivas, ¿sí? Con, digamos, también con la información en bruto que extraemos de algún lado. Luego vamos a pasar a una etapa de selección o preselección de variables, donde vamos a descartar variables que creamos que por algún motivo, que puede ser significativa estadística, inclusive no nos van a servir para predecir el fenómeno que queremos estudiar de default crediticio, ¿sí? Después probablemente tengamos que hacer algún tratamiento de valores faltantes, de valores outliers, ¿sí? Y esto que denominamos fine classing, sí que es, eh, digamos, la transformación de algunas variables, por ejemplo, crear intervalos o rangos de valores variables para variables que tengan valores continuos, como por ejemplo ingreso de las personas, y tal vez no nos convenga usar directamente el ingreso de la persona como variable predictiva, sino tal vez si tiene un ingreso bajo, medio o alto, por ejemplo, por un ejemplo muy simple. Eh, un análisis de correlación lineal que nos va a servir para evitar problemas de multicollinealidad y además porque, bueno, a veces por ahí tengamos variables, qué sé yo, como porcentaje de utilización del límite, para seguir con el mismo ejemplo antes, en los últimos 3 meses y en los últimos 6 meses promedio, ¿sí? Bueno, por ahí ambas variables correlacionen mucho, tengo un coeficiente de correlación muy alto y básicamente me estén midiendo casi lo mismo, ¿sí? Entonces, tal vez conviene hacer un prefiltro, ¿sí? De variables que tengan una alta correlación entre sí. Después una etapa de estimación de un modelo, que aquí puse regresión logística de vuelta, basándome un poquito en lo que inspira a ver este tema en este curso, pero si no se utiliza una regresión logística, puede ser aquí un Probit, o puede ser un modelo lineal, o puede ser un algoritmo más sofisticado, como el que mencionamos en videos anteriores, ¿no? Redes neuronales. Una vez que se estime el modelo, podemos hacer un análisis de multicollinealidad de las variables predictivas que entraron para ver si tenemos variables que en conjunto, digamos, estén muy relacionadas entre sí. Eso puede traer algunos problemitas en la regresión, justamente en el modelo estimado. Una vez que hayamos chequeado eso, pasamos a la producción de un score final, ¿sí? El cual debemos evaluar y validar sí, sus resultados, ¿sí? Para estar seguros de que efectivamente sirve para predecir de manera apropiada el fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? Que es el de default crediticio. No tomen este esquema como algo rígido, ¿sí? Como un paso a paso rígido que hay que em, cumplir. Em, Puede variar este esquema de acuerdo al tipo de score, al objetivo del score, digamos, obviamente al analista o autor o la organización en el contexto en la cual, digamos, se está haciendo
se está llevando a cabo este proyecto, ¿sí? De vuelta, organizaciones distintas tienen distintas por ahí políticas o prácticas habituales de desarrollo de modelos. De acuerdo a la metodología puede variar, ¿sí? Por ejemplo, en algunos algoritmos el tratamiento de valores faltantes o de valores extremos puede no ser muy necesario que digamos, ¿sí? Por ejemplo, en algunos tipos de árboles de decisión no hace falta, digamos, hacer un tratamiento de valores faltantes, el algoritmo mismo les da un tratamiento, ¿sí? Pero bueno. Y tampoco lo piensen necesariamente como un proceso así secuencial lineal, ¿no? Que hacemos el paso uno, concluimos, pasamos al paso 2, concluimos, pasamos al paso 3 y nunca volvemos para atrás, por ejemplo, ¿no? Puede haber retroalimentaciones entre las etapas. Sí, puede ser que yo llegue aquí a tratamiento de valores faltantes y me dé cuenta que algo hice mal en la extracción de los datos, ¿sí? Y tenga que volver para atrás, ¿sí? O que me dé cuenta que digamos que por ahí tenga que después reevaluar, digamos, una vez habiéndole dado tratamiento de los valores faltantes y outliers y habiendo hecho fine classing, tenga que reevaluar la significatividad estadística de las variables, entonces puede ser que tenga que introducir aquí otro paso, otra etapa de selección de variables, ¿sí? De vuelta, esto es solamente orientativo. ¿M? Y nosotros nos vamos a concentrar en los pasos más estadísticos, ¿sí? O sea, las cuestiones más estadísticas de cada uno de estos pasos. No nos vamos a ocupar mucho, por ejemplo, de estos dos pasos, y esto directamente no vamos a ver, si todo lo que es extracción de datos, creación de variables, digamos, no lo vamos a dedicar tiempo porque tiene que ver más con manipulación de base de datos, no es el objetivo de este, digamos, de esta introducción a este tema. Eh, eh, digamos, sí, necesitaríamos bastante más tiempo digamos, que le vamos a dedicar en estos videos y en este curso a esta temática para poder meternos de lleno acá, ¿sí? Eh, ok. Eh, y aquí lo que tenemos que tener en cuenta, además, es que en un proceso de desarrollo de un score hay, además de estos pasos, un paso cero, un paso inicial, que en realidad son varios pasos, varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que son en el fondo las más relevantes de cualquier proceso de desarrollo de un score, ¿sí? En primer lugar es hacernos la pregunta de ¿para qué se está haciendo el modelo? ¿Sí? O sea, es decir, definir bien la problemática que se quiere resolver con el modelo que se quiere desarrollar, ¿sí? Y aquí eh, tengan en cuenta que es altamente probable que nosotros mismos no seamos usuarios del modelo que se quiere desarrollar, sino que sea alguna otra área, ¿sí? Eh, o sea, estemos llevando a cabo el proyecto para alguna otra área, o para algún cliente, ¿sí? Entonces, es muy importante entender, ¿sí? Cuál es el problema que se quiere resolver, ¿sí? O sea, para qué necesitan el score las personas que lo van a utilizar, para qué necesitan el modelo las personas que lo van a utilizar, ¿sí? Entonces, esto es muy relevante e implica interactuar por ahí con gente que justamente no tiene el background estadístico, sino tiene conocimiento de experto del área. Y bueno, es muy relevante hablar con ellos y entender bien qué es lo que necesitan, ¿sí? También es muy relevante de entrada relevar la información que tenemos disponible. ¿M? ¿Por qué? Pues nos pueden pasar dos cosas, ¿no? Una es que lleguemos al final del proyecto y nos demos cuenta de que había información muy relevante para predecir el comportamiento crediticio de las personas que hayamos omitido, ¿sí? Y eso va a ser un problema, porque bueno, por ahí podríamos mejorar la performance de nuestro modelo, incluyendo esa información, y resulta ser que nos dimos cuenta que la tenemos que incluir al final del proyecto, ¿sí? Y además porque también antes de arrancar tenemos que saber si vamos a tener todos los datos que necesitamos para hacer el modelo, ¿no? Digamos, si las bases de datos están completas, si se pueden explotar, etcétera, ¿sí? Eh, y también es muy importante pensar de entrada en la implementación del modelo, ¿sí? ¿Cómo se va a implementar este modelo en la organización? ¿Sí? En donde se va a implementar, ¿sí? O en el área donde se va a implementar. Va a ser un modelo que se va a ejecutar manualmente, va a ejecutar, digamos, no sé, cada X periodo de tiempo, por ejemplo, mensualmente, digamos, una persona de la organización se va a ejecutar de manera automática. Bueno, ahí probablemente necesitemos la intervención de algún área o una parte de un área de IT, ¿no? Para que nos facilite esa implementación, lo cual es relevante tener en cuenta, ¿no?
Eh, digamos, también es relevante la implementación, ¿sí? Porque a veces si uno no la tiene en cuenta, después, digamos, por ahí la información no está disponible cuando uno hace el modelo, porque lo saca de información de Data Warehouse, qué sé yo, pero después no está disponible a la hora de implementarlo en un proceso automático, por ejemplo, esa información que utiliza el modelo. Y obviamente eso es muy relevante, ¿sí? Tenerlo en cuenta porque si no después el modelo lo hacemos y no se puede usar, ¿sí? Entonces, esto es un típico problema de cuando el modelo lo hace gente que no pertenece al área o inclusive a la organización, cuando se tercerizan modelos que se tienen que después implementar en la empresa, ¿sí? Porque bueno, a veces no se tiene en cuenta este punto y resulta ser que se hace todo un proyecto, se gasta un montón de tiempo de recursos, digamos, se gasta un montón de recursos, el banco inclusive tiempo de recursos humanos, digamos, ¿sí? Se gasta plata por ahí, inclusive en la contratación de una consultoría o algo por el estilo, sí que cuesta dinero a la organización, y después se llega al final y uno se da cuenta que no puede implementar el modelo que se llevó a cabo en este proyecto, ¿sí? Entonces es muy relevante esto también, ¿sí? Los tres puntos son muy relevantes tenerlo en cuenta antes de arrancar con el proyecto, ¿sí? Son cosas que nos tenemos que plantear y preguntar antes de arrancar con el proyecto. ¿Mm? Entonces, estas son cuestiones, digamos, generalidades respecto al proceso de desarrollo de un modelo. ¿M? Eh, en los siguientes videos vamos a empezar a ahondar en algunas de estas etapas, ¿sí? En algunas de las cosas que tenemos que hacer en estas etapas, ¿sí?